San Juan en el capítulo 6, verso 5. Vamos a partir de allí meditar unos minutos en la palabra de Dios. San Juan 6, dice el verso 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. ¿Qué dijo? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, ¿qué le dijo? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, ¿qué dijeron? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Amén. Siéntense, por favor. Gloria a Dios. Él no necesitaba que nadie lo hiciera rey, porque Él es rey eternamente y para siempre. Gloria a Dios. Este maravilloso milagro de multiplicación que encontramos, que es uno de los pocos registrados por los 4 evangelistas. Hay algo muy interesante que va más allá del milagro, y es la señal que hay detrás de este milagro. Y usted nota que cuando viene esta multitud, Felipe dijo su planteamiento, el planteamiento humano, dijo, bueno, Señor, para que cada una de las personas tome un poco. Según él, pues había solo un poco para cada uno, pero al final sucedió que todos ellos tomaron cuanto quisieron, porque Dios nos sorprende dando siempre mucho más abundantemente de lo que entendemos. Tu entendimiento llega hasta un límite, pero para Dios no hay límites. En Dios no hay limitaciones. Él es todopoderoso. Y hay que llegar al significado de la señal que hay detrás del milagro. Porque algunos quedan solo viendo el milagro, pero no alcanzan a entender cuál es la señal o la enseñanza espiritual que había detrás de este milagro. Tenemos que remitirnos un poco a la época, al escenario, para entenderlo, porque en este punto del ministerio y de la vida, el Señor había alcanzado un alto índice de popularidad. Ustedes observan el verso 15 que dice: entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, se retiró, se les escondió. Yo estaba pensando cuál hubiese sido la reacción de un político ante esta circunstancia. Un político que lo buscara la multitud para hacerlo rey. ¿Qué hubiese hecho el político? Especialmente los colombianos. Pero como dije, Jesús no necesitaba que nadie lo hiciera rey, porque Él era rey desde antes de nacer. Él es rey eternamente y para siempre. Que alguien lo alabe a Él en esta mañana, porque Él es rey de reyes y Señor de señores. De tal manera que en cuanto se refiere a las multitudes, Él había alcanzado una popularidad muy grande. Y a partir de esta situación, Él entra como en una segunda fase de su ministerio, y comienza un tiempo de tensión y de controversia, porque por un lado la popularidad con el pueblo aumentaba, pero era impopular con los gobernantes, tanto los políticos como los religiosos. Y esto tenía unas causas. ¿Por qué él era impopular con los líderes o los gobernantes
de aquel lugar. Primero por lo que él decía de sí mismo. No aceptaban lo que él decía de sí mismo, no aceptaban su testimonio sobre sí mismo, y también a los religiosos y políticos de la época les incomodaba que Jesús fuera tan popular, porque pensaban que iba de alguna manera a intervenir en los planes que ellos tenían. Y por eso dice la Escritura más tarde que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Fue el celo de los gobernantes lo que llevó a hacerle tanto antagonismo al Señor Jesús. Y es importante entender que le seguía mucha gente. Dice la Biblia que había un grupo de muchos discípulos. Y más adelante en el verso 6 del mismo capítulo de San Juan, dice: al oír muchos de sus discípulos en la palabra, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el verso 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estos no eran discípulos reales, porque el verdadero discípulo no vuelve atrás. Los verdaderos discípulos no vuelven atrás. Los discípulos que son solo de nombre, los discípulos que son solo del montón, cuando las cosas se ponen duras, cuando el mensaje se pone difícil, vuelven atrás, se alejan. Pero los verdaderos discípulos permanecen. Hay como 3 grupos de personas que podemos identificar en estos que seguían al Señor. Había una multitud muy grande, que llama los muchos discípulos. También aparece el grupo reducido de los 12 discípulos más cercanos a él, y otros más que son los que van a volver atrás. Y en ese escenario es que el Señor hace este milagro, y tiene una señal muy importante que debemos entenderla, y es que el Señor prueba a los que dicen ser seguidores de Él. ¿Cuántos dicen que son seguidores de Él? Él va a probar a los que dicen ser. Él prueba a los que dicen ser sus discípulos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y mediante este milagro el Señor va a probar a todos los que dicen ser sus discípulos. Fue una prueba para todo el mundo, y Él sabe cómo probar a la gente. Él sabe cómo probarlo. Él sabe cómo someter a prueba a aquellos que dicen ser seguidores de Cristo, que dicen ser discípulos. Y Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. De tal manera que Él va a tamizar, o ¿cómo se dice? Cernir. Un cernidor, ¿cómo más se le llaman los cernidores? Colador, un sedazo, ¿sí? Entonces, un filtro. Él va a filtrar a las personas que dicen ser sus seguidores. Porque tú notas que cuando Jesús entendió que iban a venir para apoderarse de Él, para hacerle rey a la fuerza, Él se retiró solo, porque Él no vino a ser popular. Él nunca buscó la popularidad entre la gente. Él tenía una misión definida desde antes de venir a este mundo. Y cuando tú tienes una misión definida, no te dejas distraer por nada. Ni por la popularidad, ni por la impopularidad. Cuando tú sabes quién eres en Cristo, cuando tienes un carácter en Cristo, no te afectan los aplausos ni las críticas. Porque hay gente que vive, si lo aplauden está feliz, si lo critican está con la depre. Pero tú no debes ser de esos. A ti no te debe mover ni los aplausos ni las críticas, sino lo que Dios ha establecido en su palabra. A su nombre sea la gloria. Amén. Esos son los hombres los que se dejan mover por eso, los hombres carnales, que se dejan llevar por estas cosas. Entonces Él tuvo que enfrentar a esa gente y decirle: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto la señal, sino porque comisteis el pan y os saciasteis.
Ellos no estaban entendiendo la señal detrás del milagro, sino que era buscando su comodidad. Tú sabes que hay gente que siempre busca su comodidad, no busca el interés del reino, sino los intereses personales. Pablo dijo, hay personas que buscan sus propios intereses, pero pocos buscan el interés de Cristo Jesús. Yo espero que todos los que me oyen seamos de aquellos que más que nuestros propios intereses o que nuestra satisfacción personal o nuestra realización como persona, porque hay gente que llega a la iglesia, que llega al reino de Dios buscando su realización personal, pero no es así. Aquí no estamos, Dios nos da la realización, gloria a Dios. Pero aquí estamos puestos para la gloria del Señor. Amén. Tú estás puesto en el reino de Dios para su gloria. Y si Dios te da algo, algún don, alguna capacidad, algún servicio por gracia, en cuanto a mí, yo no soy digno ni siquiera que me hubiesen colocado a barrer el salón. No soy digno, mucho menos de ser salvo, mucho menos de ser pastor. Pero lo que Él da, lo da por su gracia. Recíbelo por su gracia y sirve por su gracia. Y entiende que no es para tu vanagloria, que no es para que te den reconocimiento, porque el día que no te lo den te pones bravo, haces pucheros. Y así hay gente en la iglesia, así hay gente en el reino. No ven más allá, sino que se quedan. Cristianos que están ahí solo movidos por el milagro, pero más allá del pan físico hay una señal que el Señor quiere mostrar y hay un filtro que Él va a colocar. Porque después de esta señal se sabrá quiénes son verdaderamente sus discípulos. Aquellos que quieren aprender a Cristo. No solo aprender de Cristo. De Cristo aprende mucha gente todos los días, pero a Cristo pocos lo aprenden. Había un hombre en el Antiguo Testamento, a ver si usted lo identifica, un líder militar que Dios envió a una batalla y se le juntó mucha gente, muchos soldados, pero Dios le dijo, es mucha gente. 22,000 personas, 22,000 soldados. No es mucha gente. Después ganan la batalla y dicen fue por nuestra fuerza. No, vamos a ponerle un cernidor a esto, vamos a colar esto, vamos a filtrar este grupo. ¿Cómo llamaba el hombre? Gedeón. 22 al comienzo y se redujo a 300. Mire que Dios sabe filtrar. Dios sabe poner el sedazo, el cernidor. A Dios no lo impresionan las multitudes. Bienvenidas las multitudes, pero a Él lo impresiona un corazón que se humilla delante de Él. Un corazón de siervo es lo que a Él más le interesa. Amén. El medio que Él empleó para ese propósito fue mostrar el significado de la vida allí, presentándola en forma de pan. Él quería presentarse como el pan de vida y entonces toma unos panes físicos y va a traer algo maravilloso y Él va a presentar esto. Lo tenía ya todo en su plan, hermanos, porque a Él nada lo toma por sorpresa. Él todo lo ve de un vistazo. Él ve el pasado, el presente y el futuro en el mismo momento. Nosotros estamos aquí, el pasado quedó atrás, el futuro lo desconocemos, pero para Él no existe ni pasado, ni presente, ni futuro, porque Él es el Dios del hoy. Él es el Dios que ve todo, Él es el Dios que sabe todas las cosas. Y cuando Él hace preguntas es para ponernos a reflexionar y para que nosotros lleguemos a conclusiones reales. Porque Felipe le preguntó, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Le dijo el Señor a Felipe. Y dice el verso 6, esto decía para probar a Felipe. Oiga, tremendo el Señor. Para probarle, porque Él sabía lo que iba a hacer. Él siempre sabe. Él sabe de antemano. Todos los tiempos de la historia de la humanidad están en su presencia. Todos los eventos históricos.
todo lo que sucede con la mayoría de personas que he hablado sobre la pandemia que se ha estado viviendo hace ya más de año y medio, casi 2. Y todas las personas con las que he hablado sobre la pandemia y todo lo que ha sucedido y está sucediendo, palabras más, palabras menos, me contestan lo mismo. Esta situación nos tomó a todos desprevenidos. A todos nos tomó por sorpresa. Todos los que he hablado. Nunca nos imaginábamos que íbamos a enfrentar todo esto. Tal vez todos los seres humanos sí nos sucedió así, pero al Todopoderoso nada lo toma por sorpresa. A Él nada lo sorprende. Él tiene todo divinamente planeado. Él siempre sabe de antemano. Él tiene un conocimiento previo de todas las cosas. Y eso le debe dar tranquilidad a usted, querido hijo de Dios. Eso le debe dar a usted confianza de que su vida está en las manos del Dios que todo lo sabe. Él no va a permitir que venga a su vida nada que usted no pueda vencer. Antes, con la tentación y la prueba, juntamente dará también la salida. Alabe a Dios por eso. Aleluya. Él ya sabía, cuando venían los 5,000 hombres, él ya sabía. Y le pregunta a Felipe, yo hubiese querido estar ahí para ver la cara de Felipe y la sonrisita del Señor diciéndole, Felipe, ¿y cómo hacemos para darle comer a todos estos? ¿Tú qué dices? Y él sacó de una vez cuenta, ¿no? Muy calculadores. De una vez le tiró matemáticas. No, ni con 200. Un denario era el pago del trabajo de un día. Según Felipe, según las cuentas de él, ni con 200 días de trabajo se podía comprar pan para toda esta gente. Y ahí está el Señor. Pero él ya había pensado en todas las cosas. Me encanta que Dios tiene en cuenta hasta los mínimos detalles. Y él tenía un significado que iba más allá. Más allá de lo que él iba a hacer. Y él se estaba moviendo en esa dirección. ¿Cuál era la prueba por medio del cual esa multitud de gente iba a ser filtrada? Serían pasados a través del cernidor de esta señal. Y allí encontramos la respuesta. El Señor solo quiere en sus filas discípulos para quienes Él es más necesario que el mismo pan diario. Él quiere gente en su iglesia para quienes Él sea más necesario que el alimento físico. Amén, esa es la señal aquí. Él busca gente que crea que Él es más indispensable que cualquier otra cosa. Si tú vas a ser un verdadero discípulo del Señor, esta verdad te debe taladrar en los huesos. Él debe ser para ti más necesario e indispensable que todas las cosas y que todas las personas. Disfruta de lo que Dios te da. Ama a las personas que tienes a tu lado. Pero entiende que todo es temporal y pasajero. Pero hay un amor que es eterno. Hay un amor que no termina. Hay un amor que no decepciona. Hay un amor perfecto. Es el amor de Dios. Si tú comienzas a verlo a Él como el indispensable, nunca serás decepcionado. Nunca serás defraudado. ¿Cuántos llamados discípulos de Cristo han vuelto atrás porque fulano lo decepcionó, fulana la decepcionó? Y yo tenía puestas mis esperanzas en ella, y yo tenía puestas mis esperanzas en él, y yo pensaba que ella no me iba a fallar, y yo pensaba que él no me iba a fallar. Me juró amor eterno en un altar ante un ministro, y me dijo esto, y me hizo promesas, y entonces por haberse decepcionado, volvieron atrás, se enfriaron, dijeron no sigo más.
hasta aquí llego, me descarrío, me voy. Pero el verdadero discípulo puede ser decepcionado por las personas y lo va a hacer, puede ser defraudado por las personas y tal vez pase por ahí. Pero el verdadero discípulo, que hay uno que nunca falla, que nunca decepciona, que nunca miente, que es perfecto, que es el mismo en todo tiempo, en toda circunstancia. Aunque el clima cambie, aunque cambie la gente, aunque cambien las circunstancias, los cielos cambiarán, la tierra cambiará, pero el Señor permanece para siempre. Bendito sea su nombre. Amén. Debes desearlo a Él más que la comida, más que la ropa, más que el vestido. Por eso fue que Él dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Esa es la enseñanza detrás del milagro. Realmente el milagro fue multiplicar los alimentos, pero la señal es que Él es el pan vivo. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es una cuestión de vivir o de morir. Él dice: tenerme a mí es una cuestión de vida o muerte. Las personas a quienes yo quiero como mis discípulos son aquellas que saben que la vida es tenerme a mí. El Señor es nuestra vida, Cristo es nuestra vida. Sin Él no hay vida, sin Él no hay nada. Y con esas palabras Él los está pasando por el filtro. Vamos a ver, ya comieron su pan, tienen sus estómagos llenos. Ahora aquí les va el filtro. Amén. Y esos que lo buscaban para hacerlo rey, ya vuelven atrás. Se dan cuenta, no entendieron la señal. Y Él los estaba pasando por el cernidor. Y si a alguno le quedaba duda de lo que le estoy diciendo, Él dijo más claramente: y si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y todos se quedaron: ey, espérate. Muy bueno el pan que nos dice a comer, pero eso que está diciendo ya no nos cuadra. No entendieron el significado de la señal, no entendieron el significado de sus palabras. Hay gente que escucha palabra y no alcanza a entender, a discernir. No era comer su carne física ni beber su carne física, sino lo que eso significa es: el Señor está diciendo: quiero un compromiso total. Si lo vas a seguir a Él, debes tener un compromiso total. Él busca gente que lo reciba tal como Él es, que no solo acepte algo de Él, sino que acepte la totalidad de lo que Él es. Eso significa vida o muerte. Cuando finalmente medio entendieron qué pasó, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Es una cuestión decisiva, y fue exactamente por eso que el Señor realizó esta señal, porque Él tenía que probar la multitud. Pero hermano, es que eran 5,000 votos, sin contar las mujeres. Bueno, los niños no votaban, pero las mujeres. ¿Y cómo es que este líder va a desperdiciar 5,000 personas? ¿Cómo es eso? Es que este era uno diferente a todos. Este no venía de abajo, venía de arriba, aleluya. Él había descendido del cielo. Y Él les dice: trabajen por la comida que no se acaba. ¿Por cuál comida trabaja la gente? Pues por la que se acaba. Pero Él les está presentando una comida que no se acaba. Trabajen por la comida que no se acaba. Hay creyentes, y eso está bien, que están desgastando su vida, su salud y sus horas por lo que perece. Y no hay que dejar de hacerlo, porque también Él dice que el que no trabaje
Pero algunos están en desmedida, hay una sobrecarga y hay un agotamiento y hay un desgaste por la comida que perece. Y están descuidando la comida que permanece. La comida que perece entra por tu boca, baja a tu estómago y ya sabes a dónde va. El mismo Señor dijo. Pero la comida que permanece entra por el oído, porque el oír por la fe es la palabra de Dios. Y Él es el pan que alimenta nuestras almas y Él es el que permanece para siempre. Es más, algunos como que están comiendo mucho alimento físico. Se les está yendo la mano también. Pero hay que comer más pan espiritual. Entonces, ¿qué pasó con el grupo? Se comenzó a reducir, a decantar. Se fue reduciendo. Porque el Señor sabía que muchos de esos que habían comido pan físico y que habían visto el milagro, pero no habían entendido la señal y que querían hacerlo rey al comienzo, días después estarían diciendo ante Pilato: crucifíquenlo. Oiga, y muchos de los que estaban gritando crucifíquenlo se habían beneficiado del milagro. Esos eran de los muchos discípulos que volvieron atrás. Después están gritando otra cosa, porque hay gente que es así, que es maleable, que hace porque los demás lo hacen. Y vamos porque los demás van, pero el Señor no está interesado en esa clase de gente. Él quiere gente que si lo va a seguir, lo siga de verdad y de corazón. Él ya había dicho: si alguno quiere venir, tome su cruz, niéguese cada día y sígame. Y eso no es un mensaje popular. Y la multitud que no había llegado a entender lo necesario que era Él para sus vidas, entonces ahora hay una división, los falsos discípulos, los verdaderos. Y cuando quedaba un grupito reducido, entonces uno de ellos dijo: pero Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y ahí alcanzó el objetivo que él quería. Él está logrando que un grupo, aunque sea reducido, entendió. Un grupo, aunque sea reducido, entendió. 12 menos uno, porque también ahí entre ellos había uno que, tú sabes, ¿no? Siempre hay un diablo ahí metido, hermano. No, eso dijo el Señor, ¿verdad? Sí. Yo los escogí a ustedes y uno de ustedes es el diablo. Así le dijo, hermano. Vaya que el pastor diga eso, hermano. No quedan ni 12. ¿Por qué no ha vuelto, hermano? El pastor se volvió muy duro conmigo, hermano. Gloria a Dios. Alguien puede alabar al Señor. A su nombre sea la gloria para siempre. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Si tú no entiendes quién es el Señor Jesucristo, realmente no vas a ser un verdadero discípulo. Si tú no entiendes quién es Él, vas a ser de los que estén allí en ambivalencia. Pero cuando tú sabes quién es el Señor, quién es el que te llamó, quién es el que te amó más allá de la muerte, entonces esa verdad te va a sostener aún en las tormentas más duras de la vida. Eso fue lo que mantuvo a un hombre llamado Pablo el apóstol. Él prosiguió hasta el fin. ¿Cuántos problemas, adversidades enfrentó este hombre de Dios? Piense nomás en sus sufrimientos, persecuciones, engaños, oposición, decepciones que él tuvo al final de su carrera, después de haber llevado el mensaje de salvación a miles de personas, muchísimos discípulos. Haber tenido a este hombre al lado era un gran privilegio, pero él mismo dice que al final prácticamente ninguno estuvo a su lado. Dice: todos me desampararon, no hay ninguno conmigo.
Pero ¿qué fue lo que mantuvo a este hombre en pie de victoria, en actitud triunfante hasta el final, a pesar de todas estas cosas? Una sola verdad. Y él dijo: yo sé a quién he creído. ¿Cómo es? Yo sé a quién he creído. Pablo sabía a quién había creído. Note que no solamente en quién, sino a quién he creído. Eso quiere decir conocimiento personalizado. Eso quiere decir comunión íntima con aquel en el cual él había creído. Y el Señor se le reveló a plenitud, y esto se necesita hoy en día en los que decimos ser discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo que aunque se les presente los mayores tesoros de este mundo, digan: prefiero a Cristo. Que aunque puedan disfrutar de todos los placeres temporales del pecado, entonces digan: prefiero al Cristo eterno y glorioso. Y aunque tengan que sufrir por Cristo, si es que tuviéramos que sufrir por Cristo en alguna manera, entonces puedan decir: prefiero los vituperios de Cristo que los tesoros de este mundo, porque tengo un galardón muy grande y me sostengo como viendo al invisible. Gloria a Dios. Eso es ser un verdadero discípulo. Amén. La enseñanza es que Cristo es el pan completo. No hay que añadirle nada. Él es completo y Él satisface completamente. Y para concluir entonces esta enseñanza sobre esta señal, ¿cómo comenzó todo esto tan grande? Con algo muy pequeño. Aquí está un muchacho. En el original dice: aquí hay un niño pequeñito. Oiga, es muy probable que este niño hubiese sido enviado por su mamá a vender panes y pececillos. Y cuando él está con la canastica para vender, él ve a lo lejos una multitud y él dice: la venta del día. Y tal vez él vio la probabilidad de que este grupo de gente iba a hacer uso de sus alimentos, y se acercó también allí, pero por curiosidad. Sin embargo, no era casualidad que la mamá hubiera arreglado al niño y le hubiera dicho: vaya allá, que allá hay como una manifestación, como algo allá, vaya y venda. Pero había alguien que ya estaba mirando a esa mamá, y alguien que estaba mirando a ese niño. Era el Dios Todopoderoso que estaba allá. Y él llegó allí también llevado por su curiosidad. Y Jesús tomó aquellos panecillos y peces en sus manos. Dice que oró, los bendijo, los partió y los dio a sus discípulos. Y ellos dieron y dieron y dieron y dieron, porque lo que Dios bendice siempre alcanza. Lo que Dios bendice siempre alcanza. Él toma lo poquito, lo bendice, lo parte y lo reparte. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Siempre, siempre la bendición de Dios es la que multiplica. No son tus talentos, no es tu capacidad, no, es que sobre ti está el Dios bendito, que Él te ha querido bendecir con toda bendición. Él toma lo que tú tienes y lo comienza a bendecir. Alguien está entendiendo lo que yo digo, ¿verdad? Y usted dice: pero ¿cómo es que alcanza para tanto? Es que hay una bendición. La bendición de arriba, la bendición de Jehová, aleluya. Los otros se preguntan: pero es lo mismo, hace lo mismo, tiene los mismos contactos que yo. ¿Qué pasa? No, la diferencia, mi amor, es que sobre unos está la mirada, la bendición del Dios bendito, y sobre otros solo está su conocimiento, está su astucia. Pero no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme a Jehová. Espera en Él y Él hará, y Él llenará tus graneros con abundancia. He aquí abriré la ventana de los cielos, dice el Señor. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué?
Pero es poco, pastor, es un niño pequeño, son pequeños pececillos, pero hay unas manos grandes y hay un gran Dios y hay una gran bendición. Esto tienes que entenderlo. Hasta que no lo entiendas, no lo vas a disfrutar. Vamos, alabe a Dios que Él está aquí. Oiga, a veces somos como Felipe, ¿verdad? El Señor nos mete en cosas para probarnos. Y el Señor te lleva a circunstancias para probarte. Y tú como Felipe, ¿de dónde? Y el Señor te lleva allí es para probarte. Y tú como Felipe, pero Señor, ¿de dónde? O como Andrés, Señor, pero es que es muy poco. Dudamos, no creemos, pero el Señor sabe. Él ya sabía lo que iba a hacer. ¿Qué espera de nosotros? Una actitud de fe, una actitud de confianza. ¿Dónde está el niño? Tráiganlo. Y ahí lo tomó. Aleluya. Y comenzó a multiplicar. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cuántos saben que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos? A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo, por los siglos de los siglos.